A sangre y fuego, de Manuel Chávez Nogales. Esta es una presentación de Eduardo López Prieto para el blog de lahispaniola.es. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que esta novela, este conjunto de relatos que Manuel Chávez Nogales titula como A sangre y fuego, pues trata un tema muy controvertido, que es el de la guerra civil, que sigue siendo un tema que tiene enorme incidencia en la actualidad, debido a que los componentes ideológicos que participaron en la contienda civil ya hace casi un siglo siguen en pie en la actualidad. Tenemos hoy mismo presentándose a las elecciones y participando del sistema representativo, pues al Partido Comunista, al Partido Socialista Obrero Español, a la Esquerra Republicana de Cataluña o al Partido Nacionalista Vasco, que fueron actores principales, decisivos, imprescindibles para que se produjera la guerra y su ulterior desarrollo. Por tanto, pues lógicamente el enjuiciamiento y la discusión sobre esta contienda pues les interesa obviamente, pues ellos mismos formaron parte de uno de los dos bandos. Por otra parte, hay una gran parte de la sociedad española que también se considera de alguna manera reivindicada o heredera del bando llamado nacional. Con lo cual, estos elementos siguen en pie dentro de la España en la que hoy nos movemos, y fruto de ello es que los debates relativos a la guerra y a la posguerra siguen vigentes aún en la actualidad, más de 80 años después del inicio de la contienda. Bueno, pues deberíamos decir además que hay dos visiones historiográficas en torno al tema que trata esta novela, el tema de la guerra civil, y que podríamos llamar, por un lado, la progresista, que también podríamos decir la historiografía originada por el comunismo, que plantea una serie de ideas que son absolutamente opuestas a las que defienden los historiadores del lado que podríamos decir conservador o que defienden más al bando nacional, por así decirlo. Bueno, ¿qué ideas son estas? Pues lo primero es que la ideología progresista o comunista defiende que lo que ocurrió en la guerra civil fue la existencia de un golpe de Estado de una parte del ejército contra un gobierno democrático burgués, un gobierno democrático homologable al actual, homologable al que en la actualidad rige en la mayor parte de los países europeos. Es decir, estable, pacífico y donde se cumplía el Estado de Derecho. Mientras tanto, los conservadores lo que señalan es que se dio un alzamiento militar frente a un gobierno que era ilegítimo, pues había ganado las elecciones por medio de un fraude electoral, como han puesto de manifiesto en los últimos años algunos historiadores en España. Además, este gobierno no sería el gobierno, un gobierno democrático homologable al actual, ni un sistema democrático homologable al actual, sino que se daba una situación de enorme inestabilidad y violencia política, hasta el punto de que entre febrero de 1936 y julio de 1939 fueron asesinados decenas de militantes políticos de diferente signo, e incluso el líder de la oposición fue asesinado por fuerzas de orden público. Eso determinaría la legitimidad, por tanto, para este lado del alzamiento. Bueno, también por un lado entonces los comunistas lo que plantean, y la historiografía progresista, es que se da en la guerra civil una lucha entre el fascismo y la democracia, mientras que los representantes del bando conservador lo que plantean es que se daba una lucha contra la revolución comunista que habían iniciado ya los miembros del Frente Popular. Por un lado, en el lado, digamos, republicano se quejan de los bombardeos indiscriminados y los fusilamientos masivos realizados por los falangistas durante y después de la guerra civil, mientras que en el lado conservador se quejan de la anarquía
que se producía en la zona llamada Roja y la violencia incontrolada de los sectores de los milicianos que mataron a miles de personas, a miles de inocentes, simplemente por su credo político o religioso. Y como muestra de ello sería el caso de Paracuellos del Jarama, donde se produjo la matanza de 4.000 personas sacadas de cárceles clandestinas organizadas por los partidos de izquierda en Madrid. ¿Qué fuerzas en conflicto están en esta guerra? Bueno, pues por un lado, por el bando republicano estarían los guardias de asalto, que es una especie de policía que había durante la época republicana, y una serie de partidos, que serían el Partido Comunista, el más importante en ese momento, al recibir el apoyo de la Unión Soviética, en armamento y en dinero, los anarquistas de la CNT, los socialistas de la UGT. Como vemos, todas estas siglas nos resultan familiares porque siguen en vigor, como decíamos antes. El Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, un partido que ha desaparecido de hazaña, el PNV, que sigue siendo el Partido Nacionalista Vasco, y también el POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido de inspiración trotskista que desapareció en la guerra, diezmado por los comunistas del Partido Comunista. Bueno, recibió el apoyo de la Unión Soviética, mientras que el bando nacional contaba con la mayor parte del ejército nacional y con la Guardia Civil. Los partidos que lo integraban pues van a apoyar ese bando nacional, van a ser la Falange, que era un partido también pequeño, igual que los comunistas, pero que se va a hacer muy importante y va a crecer muchísimo durante la guerra, la CEDA, que era el partido, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que era el partido que era mayoritario durante la época de la República dentro de la derecha, pero que desaparecería después de la Guerra Civil y que ya no existe. Los carlistas, los monárquicos, los republicanos conservadores y también la Iglesia. Y a ese bando nacional le van a apoyar las potencias extranjeras de Italia y Alemania. Bueno, pues los hechos más destacables de la Guerra Civil van a ser, por un lado, pues el golpe de Estado, el alzamiento del 18 de julio de 1936, que genera esta situación geográfica que se ve en el mapa, las provincias que están marcadas en rosa, o el territorio que está marcado en rosa es el territorio que se va a mantener debajo del gobierno de la República, mientras que el territorio que está marcado en marrón, es decir, Baleares, Canarias, el Protectorado de África y Castilla y Galicia van a caer en manos del Ejército Nacional. A partir de ese momento y poco a poco lo que va a ocurrir va a ser que las fuerzas del Ejército Nacional, del Bando Nacional, van a ir tomando poco a poco cada vez más territorios, más localidades y vamos a señalar aquí varios hitos. Por un lado estaría en noviembre del 36 la Batalla de Madrid, que es ya el ataque contra la capital, que sin embargo será defendida por los milicianos y por las brigadas internacionales y que solamente será tomada al final de la guerra en abril del 39. Es decir, que resistió el acoso. Ahí vemos en esa foto la foto famosa del no pasarán, que se ponía por las calles de Madrid, indicando, alentando a la defensa de la ciudad por parte de la población. Luego, otro acontecimiento importante son los sucesos de Barcelona en mayo de 1937, que es una serie de enfrentamientos entre fuerzas anarquistas y del POUM contra los comunistas. Es decir, dentro del bando republicano hubo luchas encarnizadas y violentas entre los distintos sectores que lo componían, y en mayo del 37 hubo una pugna que desencadenó la muerte de miles de personas y que acabó con la prohibición por ser considerado fascista del Partido Obrero de Unificación Marxista, cuyo líder más importante, Andrés Nin, fue secuestrado, torturado y asesinado por los agentes de la Unión Soviética en el cuartel de Guadalajara. Bueno, y está por lo visto allí enterrado. En otoño del 37 se desencadena la campaña del norte, que va a determinar que la zona que vemos rosada en la cornisa del norte pase a manos de Franco, o sea, a manos del bando nacional, en la llamada campaña del norte.
lo que supone un hito muy importante en la guerra porque toda la industria concentrada allí pasa a estar bajo el dominio del bando nacional. Todo el avance va decidiendo la guerra y se va a producir el avance sobre Valencia. El gobierno republicano ya se había evacuado de Madrid, se había ido a Valencia en el 36, luego pronto se irá a Barcelona y Franco avanza hacia Valencia. Entonces la manera de contraatacar la última ofensiva de los republicanos intentando evitar la derrota en la guerra, porque ya Andalucía se había tomado, Extremadura se había tomado, etc. Entonces lo que va a ocurrir va a ser que él va a lanzar una última ofensiva el ejército republicano en la batalla del Ebro, que va a ser la más larga de la guerra civil y que va a terminar en diciembre del 38 con la derrota republicana. Esa derrota va a significar prácticamente ya el final de la guerra. Y de hecho esta se produce el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando nacional. Lo único que habría que señalar que es importante y que se ve en el libro de Rafael Chávez Nogales es cómo las fuerzas que había en Marruecos, que vemos en el mapa al sur, van a realizar un avance. Primero van a saltar por medio de aviones y de barcos, van a desembarcar en Cádiz y en Sevilla, y a partir de ahí van a lanzar un avance hacia el norte con el que van a acabar acercándose, llegando a Toledo y acercándose a Madrid. Por tanto, ya todo el territorio de republicano va a irse haciendo más pequeño y, como decimos, el 1 de abril de 1939 acaba la guerra civil. Un elemento muy importante que aparece en la obra de Chávez Nogales es la violencia en la retaguardia, la violencia contra la población civil. Esto se produjo en los dos lados. Aquí tenemos dos fotos que son ilustrativas. Uno es el cementerio de Paracuellos del Jarama, que se levantó justo donde se enterraron en fosas comunes a miles de personas, a miles de militantes derechistas o cristianos asesinados en Madrid, y luego aquí vemos otras fosas comunes de milicianos asesinados por falangistas o por el bando nacional y que se están recuperando desde hace ya bastantes años y ese proceso sigue ahora mismo adelante. Entonces esa violencia en la retaguardia es una de las características de nuestra guerra civil, que no solamente se dio violencia en los frentes de batalla, sino que desgraciadamente en muchas ocasiones la violencia se produjo también en ciudades que en teoría estaban alejadas de los frentes. Bueno, y ya entramos un poco en lo que teníamos que hablar, en lo que se centra esta presentación, que es en la obra y la figura de Manuel Chávez Nogales. Bueno, Manuel Chávez Nogales nace en Sevilla en 1897, pertenece a una familia culta y liberal. Su abuelo era un pintor bastante importante y sus padres pues también procedían de ese mismo sector de clase media culto. Él va a ser periodista, va a realizar importantes artículos desde joven, va a hacer una vuelta a Europa en avión, haciendo crónicas muy interesantes de los diferentes países donde está y va a ejercer, por tanto, de corresponsal. Entonces, por ejemplo, pues va a estar en la Italia fascista, va a escribir, va a hacer un artículo, una entrevista, por ejemplo, a Goebbels, al ministro nazi, va también a viajar a la Unión Soviética y va a reflejar críticamente lo que ve en la Rusia soviética en su libro Un pequeño burgués en la Rusia roja, y políticamente va a estar cercano a las posiciones de Manuel Azaña, es decir, Manuel Chávez Nogales es un republicano moderado del partido de Azaña que integra el Frente Popular, es decir, va a estar en el bando republicano, en el bando de la izquierda, pero va a ser un centrista, podríamos decir, dentro de ese bando. Eso se va a reflejar en la obra A Sangre y Fuego, como veremos ahora un poco más adelante. También, como director de ahora, está en Madrid cuando se produce el inicio de la Guerra Civil y conoce por sus familiares también las terribles escenas de violencia que se producen tanto en Andalucía como en Madrid. Y eso es lo que intenta reflejar en su obra. Tiene que exiliarse a Francia descontento con lo que ocurre en el Madrid dominado por los comunistas, y luego, temeroso de la llegada de las tropas nazis a Francia, acaba exiliándose en Inglaterra, donde va a morir
de cáncer de estómago solo, pues su familia volvió a España. En 1940 su familia volvió a España, su mujer y sus hijos, y él murió solo en Inglaterra, en Londres, en 1944. Bueno, A Sangre y Fuego, lo primero que tenemos que decir es que es maravilloso que un libro de la calidad que tiene este haya permanecido oculto a los lectores, y eso es una cosa que tenemos que explicar. Es un libro que se escribe en París en 1937, es decir, se está escribiendo justo cuando él ha vivido o ha conocido los acontecimientos. Él dice que son acontecimientos reales, todos los que cuentan en la obra. Lógicamente también está a la mano del literato, del escritor, para embellecer esa realidad y que se convierta en literatura. El libro está escrito en París, por tanto, muy poco después de vivir, de que hayan ocurrido los acontecimientos que narra. Se edita en Chile en 1937 y, sin embargo, de manera que intentaremos ahora explicar, no se edita en España hasta 1993, es decir, casi 60 años después de que fuera escrito, se edita. Y es un libro, además, que pasa sin un gran apoyo mediático, no tiene una gran tirada, no tiene muchos lectores, y eso resulta realmente interesante y vamos a intentar explicarlo. Bueno, el libro se compone de 11 relatos que están ambientados en la guerra civil, en esos primeros compases de la guerra, cuando se desata toda esa violencia de la que hemos hablado en la retaguardia y de la que es testigo Manuel Chávez Nogales y quiere reflejar en su obra. ¿Qué datos señalaríamos de este libro? En primer lugar, se trata de una visión bastante sopesada de la guerra civil, es decir, nos vamos a encontrar con que hay personajes positivos y negativos en los dos bandos, tanto en el bando republicano como en el bando nacional. Vemos que hay personajes que tienen unas convicciones morales, que tienen heroísmo, que tienen fuerza, que tienen valor y que tienen generosidad en su entrega y en su humanidad al ayudar a otras personas. Entonces, este elemento lo vamos a ver en los dos bandos y más o menos igualmente repartidos. Otro elemento importante en el libro es que no hay anticlericalismo, un elemento que fue característico de la guerra civil y fue la muerte, la quema de conventos, la muerte de un montón de sacerdotes, la criminalización de la Iglesia. Sin embargo, en esta obra no aparece eso en ningún caso, solo hay un personaje religioso y es un personaje positivo, que es la monjita del último cuento. Sin embargo, sí hay elementos negativos que podríamos señalar, y serían, por un lado, el pueblo sin cultura, ignorante y cruel, que aparece como una fuerza ciega, egoísta y brutal, sanguinaria, que se puede representar en diferentes milicianos que aparecen en la obra, tanto de comunistas como anarquistas, y lógicamente pues esta es una de las explicaciones por las que yo creo que esta obra pues no ha tenido una gran difusión. Es decir, esta obra critica a los militantes comunistas y el comunismo sigue en pie en España. Sigue habiendo partidos comunistas y, sobre todo, sigue habiendo ideología y personas de ideología comunista donde se toman las decisiones de recomendar o no recomendar obras. Es decir, en los centros de poder universitario, el poder de que disponen los profesores comunistas hace que se recomienden, se lean o se estudien unos libros en detrimento de otros. Y ese es el problema que ha tenido la obra de Manuel Chávez Nogales. El hecho de que los comunistas no salgan muy bien parados en esta obra o salgan tratados no de forma idealizada como ocurre con otras, hace que la obra pues haya tenido menor éxito y haya sido menos difundida y hayan tenido que pasar 60 años para que se edite en España. Entonces decimos que los tintes negativos son, por un lado, ese pueblo extremista y, por otro lado, la falange y la legión. No hay personajes de la legión positivos y personajes de la falange positivos tampoco. Por otro lado, podríamos decir que el estilo es ágil, es decir, escribe con un estilo muy periodístico, el libro se lee muy bien, las frases son cortas, el léxico es sencillo, aunque también nos encontramos con elementos líricos y poéticos, tanto en descripciones como en los sucesos que acaecen en la obra, como por ejemplo
pues el cuento de la niña que muere asesinada en el bombardeo, u otros elementos del lirismo, la muerte, por ejemplo, de la camarera del hotel de Miradores, que es narrado con evidente lirismo por parte de su autor. Y bien, y nada más, creemos que es un libro absolutamente recomendable, recomendamos por tanto su lectura vivamente y creemos que debería ser lectura obligatorio en todos los institutos de España, por esa visión sopesada, no maniquea y que puede contribuir a la unidad y a la concordia entre todos los españoles. Y nada más, un saludo cordial desde nuestro blog, La Española, y hasta el siguiente vídeo que realizaremos para nuestro canal. Saludos.